Bienvenidos a Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México, que esta semana, en la sesión del martes 14 de noviembre, recordaron a Sor Juana Inés de la Cruz. En ocasión de su natalicio, nació el 12 de noviembre de 1648. Esto en la sección de efemérides, el apartado en el que se revisan hechos, personajes, movimientos que han delineado a la nación mexicana y son siempre la oportunidad de reflexionar sobre un legado en su actual dimensión, subrayando lecciones y significados. Por eso esta vez resultó tan relevante el recordatorio de quien ahora aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro es considerada como la precursora, la pionera del feminismo en nuestra historia. Laureada y reconocida por su obra literaria y por la valentía con la que afrontó un tiempo de mujeres invisibilizadas, Sor Juana Inés de la Cruz hoy es entendida como esa piedra fundacional de una cultura de resistencia y defensa de la igualdad de género. Ahí colocaron su énfasis las y los legisladores que hablaron en tribuna en nombre de sus grupos parlamentarios. El diputado Marcelino Castañeda Navarrete, del PRD, afirmó que la creciente presencia de las mujeres en diversos espacios de la vida pública es el mejor homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz, la primera feminista de América Latina, así le llamó, porque esa presencia es resultado de quienes, como ella, se cuestionaron el rol que les había asignado de forma aparentemente natural la sociedad de su tiempo. Fue una pionera que abrió puertas para que las mujeres en el ámbito intelectual, recordó la diputada Jessica Ortega de Movimiento Ciudadano, se hicieran escuchar. La diputada Marisela Garduño, del Partido del Trabajo, expuso que al romper estereotipos sobre el papel femenino en la sociedad, ella allanó el camino para futuras generaciones. Consuelo Navarrete, del Partido Verde Ecologista de México, habló de esa Sor Juana que enfrentó a la Iglesia Católica por la exclusión de las mujeres del debate teológico y filosófico. Su lucha por la libertad intelectual nos invita a promover la tolerancia y el respeto hacia las distintas voces. Eso señaló la diputada Lorena Piñón del PRI. Porque desafió las convenciones de una época al dedicar su vida al conocimiento, es recordada, dijo la diputada Yesenia Galarza del PAN. Y 3 siglos no han bastado para erradicar la cultura patriarcal en la que las mujeres hacen lo imposible por conciliar vida personal con desarrollo profesional. Eso concluyó la diputada Cristina Vargas Osnaya de Morena. Vamos a esa sesión en la que además se presentaron 33 iniciativas por legisladores de las 7 bancadas parlamentarias. En la sesión del martes 14 de noviembre, diputadas y diputados presentaron diversas iniciativas en materia de salud, víctimas de desplazamiento forzado interno, desarrollo rural sustentable, pueblos indígenas, derechos humanos y de trabajo y previsión social. La diputada Blanca Carolina Pérez Gutiérrez planteó reformar el artículo 6 de la Ley General de Salud. La presente reforma tiene por objeto obligar a las autoridades federales y estatales en atribución de sus facultades, principalmente en los estados con mayor población indígena, en atender en su lengua nativa a toda persona no hablante del castellano en los hospitales y centros de salud públicos. La diputada Diana María Teresa Lara Carreón propuso declarar el 11 de febrero de cada año como Día Nacional de las Víctimas del Desplazamiento Forzado Interno. El 11 de febrero de 1998, la ONU definió al desplazamiento forzado como la situación que viven las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar, huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual para evitar los efectos de un conflicto armado. La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado pidió reformar el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para que esta legislación contemple a las oleaginosas dentro del listado de productos prioritarios. México se ha convertido en uno de los principales importadores de maíz y oleaginosas del mundo, e incluso el segundo importador de maíz. Es por esto que debemos de impulsar una política pública dedicada a incentivar la producción de granos y oleaginosas.
La diputada Siria Yamilé Salomón Durán propuso reformar el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas para preservar materiales lingüísticos en lenguas indígenas nacionales. Lo que respetuosamente proponemos es que los llamados derechos digitales, que son en estricto sentido una extensión de los derechos humanos para la era de Internet o el mundo online, se armonicen con la ley vigente en derechos lingüísticos y, sobre todo, que se conserve el patrimonio cultural y milenario de las lenguas indígenas de la era digital. El diputado Jesús Fernando García Hernández impulsó reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de Extradición Internacional en materia de derechos humanos. La Ley de Extradición Internacional actual, desde la perspectiva de la ambiciosa reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos, resulta insuficiente y violatoria de derechos fundamentales, por lo que se pretende adicionar las razones por las cuales no se debe conceder una extradición. El diputado Salomón Chertorivsky-Woldenberg presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de incorporación de la profesión de enfermería como trabajo especial. La precarización laboral que muchos enfrentan diariamente en el campo de la enfermería, la falta de contratación definitiva, sueldos inferiores y la ausencia de prestaciones son problemas que no podemos ignorar. La diputada Fabiola Rafael Dircio propuso reformar y adicionar los artículos 6 y 79 de la Ley General de Salud para promover el conocimiento y uso de la medicina complementaria, fomentando su práctica en condiciones adecuadas. Nuestra Carta Magna, en su artículo 4, señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, lo cual debería incluir a la medicina implementaria o alternativa para proporcionar opciones que enriquezca el panorama de atención médica, práctica muy arraigada en nuestros pueblos originarios. En la sesión del miércoles 15 de noviembre se aprobaron los lineamientos a seguir para las y los diputados federales que aspiren el próximo año a una reelección consecutiva en el mismo cargo. Hubo agenda política en torno a los fideicomisos del Poder Judicial, un debate que desembocó en el tema de los recursos etiquetados o no para la reconstrucción de Guerrero. Y efemérides para recordar la fundación del Distrito Federal, los natalicios de Ignacio Manuel Altamirano y de Ponciano Arriaga, el aniversario luctuoso de Lombardo Toledano, el Día Nacional del Libro y el Día del Ferrocarrilero. Y salieron adelante 3 dictámenes. El primero fue para reformar la Ley General de Educación en materia de educación inclusiva para personas con discapacidad. Este dictamen, que fue enviado a los senadores para continuar con el proceso legislativo, señala que el Estado mexicano asegurará la educación inclusiva en todos los tipos, niveles, modalidades y opciones del sistema educativo nacional. Esto con el fin de favorecer el aprendizaje de todas y todos los alumnos, con énfasis en quienes están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo. El segundo dictamen modifica el Código Nacional de Procedimientos Penales para que en este quede precisado que son motivo de apelación la negativa a autorizar actos y técnicas de investigación que requieran un control judicial previo. Se trata de una ampliación en sí del catálogo de resoluciones judiciales dentro del proceso penal que serían susceptibles de ser impugnadas mediante el recurso de apelación. Aquí también falta el visto bueno del Senado. Y un tercer dictamen relacionado con la Ley del Mercado de Valores y de la Ley de Fondos de Inversión, con el propósito de simplificar los trámites, tiempos y costos en el acceso de las pequeñas y medianas empresas al financiamiento. Es un dictamen que ya tenía el aval de los senadores, por lo que fue enviado directamente al Ejecutivo Federal para su eventual promulgación, es decir, la publicación en el Diario Oficial de la Federación, que es la última fase de una reforma. Vamos a la semblanza de esa sesión.
En la sesión del miércoles 15 de noviembre, diputadas y diputados aprobaron diversos dictámenes en materia para personas con discapacidad, recurso de apelación y mercado de valores y fondos de inversión. Se aprobó por unanimidad de 452 votos el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Mercado de Valores y de la Ley de Fondos de Inversión, con el propósito de simplificar los trámites, tiempos y costos para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder en mejores condiciones al financiamiento en el mercado de valores. Más de 13,000 pequeñas y medianas empresas registradas generaron 30.7% de los empleos a nivel nacional, es decir, producen la tercera parte de los empleos directos del sector privado. Estamos hablando de 36 millones de empleos directos que generan las pymes en México. En esta ocasión pues van a tener de una manera más simplificada la manera de entrar a cotizar en la bolsa de valores para poder hacerse de financiamientos y evitar la migración de talentos que lamentablemente se está dando en nuestro país ante la falta de financiamiento y ante la falta de apoyo. Mejorar los mecanismos de inversión, pero sobre todo el sumar a la transparencia y a evitar la corrupción. Para que pueda participar en el mercado de valores públicamente, necesita obtener de manera previa la inscripción ante el Registro Nacional de Valores de los títulos que le permitirían obtener el crédito o vender sus acciones. Ahora bien, para realizar dicha inscripción, las empresas deben presentar más de 20 documentos. Celebro la iniciativa de crear un mercado intermedio en la bolsa de valores para ofrecerle a las pymes una posibilidad de acceso al crédito privado, porque de ser así se garantiza un espacio especial, un nuevo régimen bursátil. Se aprobó con 462 votos el dictamen que reforma y adiciona los artículos 258 y 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de ampliar el catálogo de las resoluciones del juez en materia de recursos de apelación. Se propone la ampliación del catálogo de resoluciones judiciales dentro del proceso penal, que son susceptibles de ser impugnadas mediante el recurso de apelación. Dentro de este nuevo catálogo encontramos que el auto que se resuelve a la vinculación, pero también se incluye a la no vinculación del imputado a proceso. Las que admitan medios de prueba cuando no cumplan con los requisitos legales o se presenten fuera del término procesal. Las que determinen la legalidad o ilegalidad de la detención, así como de algún dato o medio de prueba cuando sea anticipada. Fue aprobado con modificaciones y por unanimidad de 439 votos reformar la Ley General de Educación en materia de educación inclusiva para personas con discapacidad. Lo que aquí vamos a aprobar es una corrección técnica, que es correcto. A nosotros el Movimiento Ciudadano nos sigue preocupando que no se mencione a detalle que personal educativo también se le garantice la accesibilidad universal y todas las oportunidades y las garantías para aquellas personas que vivan con discapacidades permanentes o transitorias. Tiene como objetivo dar cumplimiento a la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 121-2019, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 29 de junio del 2021, relativa a la consulta a personas con discapacidad en materia de educación inclusiva. El martes 14 de noviembre se reunió el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva que preside la diputada Aleida Alavés Ruiz. Ella es vicecoordinadora de la bancada de Morena. Este grupo reúne a legisladoras involucradas en la agenda pro igualdad de las mujeres. Es un mecanismo de organización de las rutas parlamentarias a seguir en los propósitos que trascienden las diferencias partidistas, las diferencias políticas, centrando el interés en aquellos temas que son causa común. Esta forma de trabajo inició en la anterior legislatura y en esta 65ª ha continuado con resultados tan relevantes como la construcción del dictamen de la reforma constitucional 3 de 3 contra la violencia. Esta semana
se reactivaron los trabajos para preparar los tiros de precisión que las parlamentarias buscarán dar en ocasión de los 16 días de activismo contra la violencia de género. Estos días inician cada 25 de noviembre, fecha en que recordamos el asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana, con acciones que permiten ir desmontando la violencia estructural contra las mujeres. A partir de ese momento y hasta el 10 de diciembre, en el mundo, en el continente y en México, se realizan diversas actividades que en el caso de las diputadas habrán de centrarse en construir dictámenes que puedan ser aprobados en el Pleno y que esta vez, de acuerdo con lo conversado en la reunión, se centrará en dejar claro en la Constitución que ningún cuerpo puede ni debe ser materia de mercantilización. Esto en abono a una legislación pendiente en el polémico tema de los vientres de alquiler. Las legisladoras relataron que a raíz de la guerra de Ucrania, este problema que se concentraba en ese país ha comenzado a migrar a otras regiones, a otras naciones, estando México en la mira de esa modalidad de tráfico de personas. Otro asunto pendiente desde años atrás es legislar en materia de igualdad salarial. Ese dictamen ya está listo, pero aún requiere del consenso de la mayoría legislativa de Morena, que tiene una propuesta para hacer el ajuste que le permita, por la vía de una reserva, que salga ahora adelante en el Pleno. Los 16 días de activismo en esta Cámara estarán incluyendo además dictámenes encaminados a respaldar la paridad en los cargos de elección popular para las comunidades que se rigen por usos y costumbres, y visibilizando además los pendientes en la investigación de los feminicidios, escuchando testimonios de madres que han reclamado justicia. Vamos a la crónica de los trabajos del Grupo Plural. El Grupo Plural de Igualdad Sustantiva se reunió el martes 14 de noviembre para impulsar reformas constitucionales en materia de reproducción humana asistida, mercantilización de seres humanos, principio de paridad en comunidades indígenas y afromexicanas, brecha salarial, denominación de las cámaras del Congreso y aprobación de presupuestos de egresos estatales con perspectiva de género, mismas que se prevén resolver en este periodo de sesiones. Desde esta mesa pudiéramos hacer diferentes foros de discusión, de parlamento abierto, traer a los expertos, porque si bien creemos que es un tema que debe regularse, también la otra visión está en que vamos a seguir esclavizando a las mujeres más pobres de nuestro país, porque ¿quiénes son las que van a hacer la renta de alquiler, ya sea por necesidad, ya sea hasta obligadas, porque hablamos sobre un tema de trata? Nos hace falta un pasito, y ese pasito es asegurarnos que nosotros tenemos la facultad como Congreso de la Unión de legislar en la materia, porque no viene en la Constitución. Por increíble que parezca, nuestra Constitución no señala que tenemos facultad para hacer eso, y como no nos deja esa exclusividad, entonces por eso está pasando lo que pasa en Tabasco y lo que pasa en Sinaloa y lo que comentan de ONU Mujeres sobre el tráfico de niños, de bebés mexicanos a todas partes del mundo. La adopción está permitida y tiene un marco legal que tenemos que atender. Si alguien no puede tener un hijo y ya aprobó todos los métodos de inseminación, el Estado mexicano provee la figura de la adopción y hay niños que se pueden adoptar. Lo que no podemos permitir es que se pague por un ser humano. O sea, eso es lo que tenemos que prohibir. O sea, lo que implica la mercantilización del ser humano, y que no solamente es para formar una familia, sino que también se está haciendo para el mercado de órganos. Para reformar el artículo 115 y que finalmente se fortalezcan los mecanismos estatales y municipales y garantizar la igualdad sustantiva, que es lo que buscamos, para que se tomen medidas en el mediano plazo y erradicar los estereotipos de género. Planteamos una modificación al Código Nacional de Procedimientos Penales en medidas de protección para fortalecer las medidas de protección cuando se trate de delitos cometidos contra menores de edad. Que los seres humanos no pueden ser sujetos de comercialización, no puedes hacer un pedido con un catálogo de qué niño o niña quieres. No son sujetos de comercialización, porque esto es equipararlo a trata o esclavitud. Hasta el término vientres de alquiler me parece que es gráfico y es muy importante utilizarlo, porque no puede ser que se alquile
Las mujeres no somos contenedores, no somos una fábrica, somos personas con derechos. No permitir que los estados legislen, porque esto es una locura. Tenemos que tener ahora sí la total maternidad, paternidad de esto, el control absolutamente de esto, porque no puede ser que en Tabasco y Sinaloa sean estas donaciones de buena voluntad de los seres vivos, o sea, como a la violatoria del desgaste del cuerpo de la mujer y irse acabando en 4 o 5 embarazos que son de buena voluntad, ¿no? A la reunión asistió Patricia Olamendi Torres y Julieta Lujambio de la Red Nacional por Todas MX para conocer los avances de la reforma 3 de 3 contra la violencia en las entidades federativas. Destacó que es un gran avance para la armonización con los procesos locales electorales, pero hay un grupo pequeño de estados que no han armonizado ni han hecho los ajustes a sus legislaciones conforme al transitorio y mencionó que el plazo establecido es el 25 de noviembre, por lo que pidió un exhorto para que los congresos locales realicen los ajustes. Concluyeron este lunes 13 de noviembre los 5 foros organizados por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, la JUCOPO, para analizar la reforma constitucional al artículo 123, para reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral. ¿Qué sigue ahora? La JUCOPO, donde se toman las decisiones políticas del trabajo legislativo entre los 7 coordinadores de igual número de bancadas parlamentarias, determinó este martes 14 de noviembre que se van a recopilar las opiniones y observaciones ahí expresadas, que fueron expuestas por académicos, especialistas, sindicatos, cámaras patronales y trabajadores. ¿Para qué? Para que sean los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales quienes ahora redacten una nueva y última versión, que permita plantear un cambio que concilie los intereses ahí planteados por todas las partes. Un tema que preocupa a la JUCOPO, según explicó en conferencia de prensa su presidente, el diputado Jorge Romero Herrera, es evitar que la reforma se convierta en un obstáculo para el desarrollo de las pequeñas y las medianas empresas que se sostienen con pocos trabajadores, las MIPYMES. A continuación veremos parte de lo planteado en el 5º foro, donde el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, el diputado Manuel Valdenebro, consideró que la información recibida a lo largo de ese Parlamento abierto permite concluir que la reducción de la jornada laboral es una necesidad ya avalada por organismos internacionales y que en esencia no es un asunto político, sino de justicia. El foro de cierre fue oportunidad para escuchar puntos de vista de actores productivos, líderes sindicales, abogados laborales y representantes empresariales. Vamos a la crónica de ese análisis que estuvo centrado en los estándares de producción en México. Durante el 5º y último foro de Parlamento abierto sobre el análisis de la iniciativa que plantea reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas por semana, diputadas, diputados y especialistas en derecho laboral, dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México, del Comité Nacional de la Confederación de Trabajadores de México y de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México abordaron el tema empleo, jornada y estándares de producción en México. Al respecto, la diputada Susana Prieto Terrazas comentó que desde hace un año se publicó en la Gaceta Parlamentaria esta iniciativa. Muchos de los abogados que están presentes aquí y que dicen que la OIT ha recomendado efectivamente que la jornada de 48 horas estaba bien y que hay que reducirla paulatinamente, eso lo empezó a decir en 1960 y todavía ahorita vienen aquí a decirle a los trabajadores que hace falta tiempo. Por su parte, el diputado Santiago Torreblanca Engel reconoció que las micro, pequeñas y medianas empresas deben aminorar el impacto de este cambio, por lo que es necesario determinar incentivos que se puedan incorporar al dictamen. Han dicho sí a la reforma, a la reducción, sin embargo hacen falta incentivos o subsidios, ya sea tanto para ayudar a migrar a la formalidad de los trabajadores informales o para que las MIPYMES puedan aminorar el impacto. Entonces, suena muy bien en abstracto, pero me gustaría que hiciera una propuesta en lo particular de qué incentivos y o subsidios proponen en la materia y cómo deberían incorporarse en su caso en un transitorio o el mecanismo para ser incorporados a este dictamen.
Asimismo, el diputado Tereso Medina Ramírez expresó que la reforma pondrá a México como uno de los países más competitivos respecto a los derechos laborales y se pronunció por elaborar leyes claras para dignificar a las y los trabajadores. Aquí el tema sería centrar de que podamos construir, y esa es la invitación, podamos construir una propuesta funcional para poder de una vez por todas y para siempre darle una respuesta a los trabajadores de México. Esto significa reafirmar la construcción de este pacto social que hemos expresado. En tanto, el diputado Sergio Barrera Sepúlveda planteó que después de la aprobación se realicen mesas de trabajo con temas específicos sobre el impacto de la reforma. Tenemos que entender las necesidades que se tienen sí como país, pero sobre todo tenemos que ser responsables y tenemos que generar acuerdos. Nuestro trabajo como legisladores es escuchar las voces y plasmarlo en la ley. ¿Para qué? Para que sea un beneficio, tanto para los trabajadores como para los empleadores, para prácticamente todos los mexicanos. No debemos llevar esto al ámbito político. A su vez, el diputado Manuel de Jesús Valdenebro Arredondo, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, mencionó que el tema de la reducción de la jornada es de justicia para el sector laboral. No nada más lo dicen los trabajadores y lo gritan por una necesidad, lo dicen los organismos internacionales. En el cómo hacerlo, los mismos organismos internacionales han dado lineamientos. La decisión la tenemos que tomar los diputados. No es un tema político, estoy totalmente de acuerdo con el diputado Sergio. No debe ser un tema político, es un tema de justicia. Al día siguiente, el diputado Jorge Romero Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política, dio una conferencia en la cual señaló que la intención de que se convirtiera en una reforma constitucional en este año es prácticamente imposible. Nosotros aquí, Cámara de Origen, Cámara de Diputadas y Diputados, vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que pueda salir en este periodo, sin que, y eso es una aclaración que para nosotros es importantísima, sin que esto signifique que nosotros vamos a descuidar su contenido. Termina aquí nuestra emisión semanal de Parlamento Abierto. Gracias por acompañarnos en una crónica más del quehacer legislativo de las y los diputados de México. Hasta la próxima.